Hoy vamos a hablar de dos películas que viste esta semana. Entonces vamos a hablar sobre Eternals y sobre el misterio de Soho, o Last Night in Soho. Hablando de Eternals, pues parece que hemos visto como una diferencia entre los críticos y los fans, ¿no? Los fans por ahí dicen que les ha gustado bastante la película, los críticos han dicho que está muy abajo. En mi opinión, no es una mala película, pero tiene muy buenas ideas y no las logra plasmar, ¿no? En esas más de 2 horas que tiene la película, se queda en ese tratar de llegar a lo que nos quiere mostrar. Lo que quiero poner es que la primera parte de la película me gustó bastante, era muy interesante todo esto de los celestiales, de ir más allá, empieza a ser muy interesante. El problema es que en esta película, como que quieren poner tantas cosas de manera resumida que al ser tan rápido las cosas que suceden no te impactan, no tienen un impacto, no llegan a ese clímax. Y entonces personajes que deberían de ser más representativos no llegan a serlo, ¿no? El problema, por ejemplo, siento que llegar al presente y que de repente el líder, ya no cuentes con el líder, pues le pesa. Y que después obviamente lo vas desarrollando en flashback, tiene ya ahí ciertas problemáticas, ¿no? Y luego que el que parece ser el villano, pues al final no tiene esa importancia. Entonces, ¿para qué me lo mostraste todo este tiempo? Digo, los monstruos Debian. Entonces, tiene esa problemática, ¿no? Que quiere mostrar demasiado. Tal vez, no sé, igual siento que con todo lo que tenían por mostrar pudieron haberla hecho en dos películas, ¿no? En la primera donde nos desarrollan a los Eternos, donde nos hubieran más o menos su inicio y donde más bien hubieran sido estas batallas a lo largo de la historia de la humanidad, de cómo lo, cómo digamos van destruyendo, van matando a estos monstruos, ¿no? A los deviantes. Y entonces sí, la problemática que presentan en esta película nos la ponen en una segunda. Hubiera sido más impactante, ¿no? Porque ya los hubiéramos conocido, algunos que hubieran fallecido tal vez en la película, y ya con Men hubieran tenido mejor desarrollo. También ese creo que es un problema. Tienen demasiados personajes. Entonces, ¿por qué darle protagonismo a uno, al otro? Hay unos que quedan que no se desarrollan nada. Y entonces se queda ahí, ¿no? Esa situación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Salma Hayek, creo que me gusta mucho su personaje. Creo que lo hace bastante bien. Yo me quiero imaginar que hasta después de que grabaron la película también se dieron cuenta que tal vez no pudieron haberle dado más escenas. Yo creo que en el trailer fue básicamente lo que estuvieron poniendo. Pero hubiera sido interesante, ¿no? Verla a ella estando al frente durante toda una película. Eso hubiera sido. Y por ejemplo, también se muestra quienes como que enfrente a la cámara tienen una mayor actitud, ¿no? Mayor experiencia. En este caso, Angelina Jolie como Antena, pues a lo mejor no tiene las escenas pues más significativas, ¿no? No las más significativas, pero la verdad es que en esas escenas que tiene se ve muy imponente. Lo hace bien. Sin embargo, todo lo que hace no tiene sustancia, ¿no? O sea, como que crearon esas escenas para que se pudiera ver a Angelina Jolie porque sabían que se iba a ver bien. Y los otros, pues digamos, Richard Madden como Icaris, pues el problema es que ya estamos, digamos, hartos de Supermanes malvados, ¿no? O grises, por decirlo de alguna manera. Ya no es fresco, ya nos cansamos un poquito. Y por el otro lado, por ejemplo, Cersei, este personaje que va a tomar el mando, se queda a medias. No es ni uno ni es la otra. Y yo creo que hasta los otros que quedan atrás, por ejemplo, Kingo y su ayudante, creo que son el punto cómico tal vez de la película, pero funcionan bastante bien, ¿no? Funcionan bastante. Ahora,
tenemos a los deviantes que en teoría tendrían que ser pues el enemigo como tal, pero en un momento donde ya les dan conciencia se pierde, ¿no? Ya no interesa. De hecho llega en la parte final la batalla y como que oye, lo tenemos que matar. Este fue como un problema que encontré aquí, ¿no? Tenemos es una película que se queda como muy plana. Al principio sientes que va bien, pero como todo lo tienen que rellenar con flashback, no termina de impactar lo que es la parte final. No te importa lo que está sucediendo. Dices, ok. Ese creo que fue el mayor problema de esta película. Como les comento, no es mala, tiene buenos puntos, pero se queda a medias. Tampoco puedo decir que es de las mejores. Digo, si ustedes las disfrutan, es opinión de cada quien, ¿no? Yo sentí que por ahí sí se quedó a la mitad, que era un concepto muy interesante. Como digo, las primeras partes me gustó bastante. Y ya después, pues sí llega un punto en que se puede hacer larga, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Psycho mencionó que era como el Doom de Marvel, o por ahí otros dijeron que era la Liga de la Justicia de Marvel. Pero esta parte, con lo que decía de Doom, que pues podría tener razón en el punto de que había mucha información. La diferencia con Dune es que no le están separando en 2 películas, por lo menos, ¿no? Sino es que van a ser 3. Entonces quedó todo el desarrollo para que después pase algo. El problema es que en esta película nos dan ese desarrollo, al mismo tiempo pasa como el clímax, y entonces no sucede nada. Algunos se han quejado de la inclusión, digo, sí, pero creo que aquí funciona bastante bien. Pero si tienes 10 personajes, no son originarios de aquí, los personajes como tal no están en el colectivo, en la cultura pop, digamos, pues creo que sí puedes plantear esto tienes una latina, tienes un asiático, tienes un hindú, tienes o sea, todo eso hasta la parte, digamos que uno de estos personajes pues tiene una pareja del mismo sexo. Funciona bastante bien, digo, se siente orgánico porque no son como los mismos personajes que ya están establecidos en la cultura pop, ¿no? De que tú ya sabes cómo es este personaje y llega alguien y bueno, ¿sabes qué? Ahora va a ser de esta manera. Entonces, creo que esta manera más orgánica, o en este tipo de películas, en este tipo donde nos están presentando personajes que tal vez solo no todos los conocemos, ¿no? Que tal vez algunos solo sabemos de su existencia, pero no completamente cómo son. Creo que funciona bastante bien. Por otro lado, pues tenemos la película de Last Night in Soho, que de hecho para mí fue una sorpresa, ¿no? Me invitaron a verla, yo no esperaba mucho de ella, de hecho el tráiler como que no me atraía, o sea, no me atraía tanto, parecía interesante, pero al final esas partes donde salían las manos en el tráiler como que no sentía que iba a ser una buena película, y más porque también sentía que Anya Taylor-Joy como que iba a acaparar toda la película, aunque parecía que fuera como la vida secundaria, ¿no? Yo pensé que íbamos a llegar con ella poco a poco y de repente todo se iba a tratar de su personaje. Y fue una grata sorpresa que fue muy interesante, ¿no? Toda esta parte de Londres, de la música que había de trasfondo, de cómo empezaban a combinar los sueños, no sabemos si al principio si era por una enfermedad, si qué onda con la madre, todas estas cosas que pasaban y poco a poco se iban juntando. Y sin algún momento de quitarnos esa tensión, ¿no? Más que de terror, podría ser como de suspenso, ¿no? Y al mismo tiempo como que con toques como casi de musical, porque casi en ningún momento nos dejaban sin este fondo musical en la película. De hecho, por otro lado, precisamente Anya Taylor-Joy me gustó esta parte de como personaje como secundario, no sé si pueden decir como secundario, me gustó bastante. O sea, tenemos el personaje principal de Lois y no de Sandy, ¿no? Sandy era el complemento, el que hacía que Lois se moviera de tal manera, porque pues estaba atraída por este personaje de los años 60, de una época que le gustaba a ella y que cada vez se quería apreciar más, pero al conocer más su historia de repente no podía con esto. Sí, tiene 2-3 cositas, ¿no? Por ejemplo, ya al final cuando empiezas a ver que los muertos estos casi hablan, a lo mejor ahí sí como que o que de repente sacaron fuerzas cuando ya parecía que
pues ya alguien ya estaría muerto, no se podría mover, sacan fuerzas de la nada, aunque al final sí se quedan desmayados. Ahí lo rescató tantito, pero sí, o sea, no es... tiene sus fallos, tiene sus cosas, pero es una película muy interesante y que yo sí, en este caso, si recomendaría primero ver esa, ¿no? Last Night in Soho, El Misterio de Soho. Creo que para varias personas tal vez esta película no esté en su radar, pero es una recomendación total. Yo creo que no se la pasan mal. Es muy interesante, dura lo que tiene que durar, casi las 2 horas. Y digo, como les digo, puede tener ciertos fallos, pero en general siempre es interesante, siempre pasan cosas que te quedas viendo qué va a pasar. En la película te hace tener suposiciones que después le dan el giro de tuerca. Y creo que sales contento de la película, ¿no? Sales que estuviste entretenido, viste algo, en mi caso, que yo no esperaba ver y que salí gustoso. Entonces, por ejemplo, de estas dos películas, yo les recomiendo primero ver Last Night in Soho. Eternal no es mala, pero creo que había varios puntos que pudieron haber hecho, ¿no? Entonces, no sé si vayan a hacer alguna secuela y que mejoren estos puntos, pero bueno, estas son mis opiniones de estas películas que vi en la semana. Si quieren dejarme en los comentarios ustedes qué les pareció estas películas, si las piensan ver, si es que no han ido todavía, o si van a esperar alguna plataforma de streaming. Y bueno, denle suscribir y nos vemos, de la buena manita arriba y nos vemos en la próxima.